Entonces, este es nuestro sexto taller. Comenzamos. Voy a hacer una rápida recapitulación para que lo tengamos aquí en cuenta. Incluso si quieren repetirse algún material, nosotros les creamos un canal de YouTube que les voy a compartir al final hoy de la tarde, donde están todas las grabaciones para que tengan acceso a todas las grabaciones de las entrevistas, perdón, de las sesiones creo que llegó Dianita, se la había caído. Ay, sí, sería excelente poder acceder y revisarlo nuevamente. Eso, y también además pues de la grabación de las sesiones, también tenemos esta carpeta en el OneDrive, ¿cierto? Donde ustedes encuentran no solamente el material que les comparto durante la sesión, sino también algunas lecturas complementarias. Entonces, ese puede ser un insumo importante para las próximas, ¿cierto?, etapas que vienen internas, tanto en la parte de gestión del conocimiento como de la evaluación de impacto. Entonces, ya transitamos por la estrategia de investigación, cómo crear una estrategia de investigación de medición de impacto social, la construcción de la línea base, cuáles son sus principales características, cómo se diseñan indicadores, específicamente indicadores de corte de impacto, ¿cierto?, de finalidad, cómo se construyen instrumentos. Aquí tuvimos un foco especial en instrumentos cualitativos, y la semana pasada hablamos sobre esa ida a campo, ¿cierto? Esos retos y cuidados que como investigadoras en una medición de impacto tenemos que tener en cuenta al momento ya de estar de cara con nuestro participante de entrevista, grupo focal, encuestas. Y hoy estamos en este taller donde en este ejercicio, ¿cierto?, metodológico, ya hemos ido a campo, ya tenemos la información, hacemos el análisis de la misma y cómo esa información se convierte en hallazgos que son, como lo decimos nosotros, por qué nos pagan. O sea, los hallazgos definitivamente lo que el cliente paga o lo que ustedes como personas que van a liderar después medición de impacto social van al final, ¿cierto?, ir atrás. Y es qué nos dicen los datos, qué nos dicen las narrativas de las personas, que nos ayudan a tomar mejores decisiones. Entonces estamos justo en el punto de cómo diseñar esos hallazgos. Pero antes de ir a la respuesta, ¿cierto?, de cómo se diseñan esos hallazgos, quería primero, no sé si están familiarizadas o ya habían escuchado, utilizado en investigación esa palabrita hallazgo. Si nos vamos directamente al diccionario, un hallazgo es una cosa material o inmaterial que se halla o se descubre, ¿cierto? Es un descubrimiento, un insight, también se le acostumbra a decir. Por lo general se vincula la noción de hallazgo a encontrar o ver un elemento, ¿cierto?, un conocimiento, un dato que hasta ese momento era desconocido o estaba oculto. Entonces, muchas veces en nuestros programas sociales nosotros claramente tenemos un dominio, un amplio dominio sobre lo que pasa a nivel metodológico, a nivel de actitudes con nuestros usuarios y también con nuestros equipos de trabajo, pero también en la cotidianidad, ¿cierto?, en ese día a día de operación, se nos pasan algunos detalles que en el momento de la medición de impacto y principalmente cuando se hace de una forma rigurosa pueden saltar y que pueden ser insumos importantes para los próximos pasos. Entonces, los hallazgos inclusive deben corresponder a los indicadores de impacto. Entonces, imagino ustedes acuerdan ese cuarto taller cuando hablábamos de la creación, ¿cierto?, de indicadores sociales. Cuando uno crea esos indicadores sociales o de impacto, uno encamina toda la investigación bajo esos lentes. Esos son como los lentes por los cuales yo voy a ver y voy a buscar el impacto social. Y aquí, cuando ya tenemos las informaciones tienen que corresponder a esos indicadores. Entonces, yo no voy a hablar de impacto social en términos de absoluto, porque el impacto social no se ve en términos de absoluto, o sea, o es una respuesta binaria de causamos impacto, sí o no. No, el impacto lo medimos a través de los indicadores en el sentido en que
causamos impacto, pero ¿dónde está ese impacto localizado? Está en la autonomía, está en el pensamiento crítico, está en la gestión del tiempo, ¿cierto? En cualquiera uno de los indicadores de impacto que se hayan creado previamente. Ellos pueden ser, los indicadores, perdón, los hallazgos pueden ser descriptivos, estadísticos y abductivos. Esos son los tres tipos de hallazgos que se manejan y se diseñan dentro de la medición del impacto. Ya mismo les voy a explicar de qué se trata cada uno. Pueden estar preguntándose, ¿los tres son necesarios? No son necesarios los tres, pero sí son muy complementarios. Entonces, existen tipos de investigación de impacto social donde solamente arrojan o se pretende diseñar hallazgos estadísticos porque son más de corte cuantitativo y lo que se busca es a partir pues, de análisis estadísticos, ¿sí? Llegar a conclusiones y también guiar unas posibles recomendaciones. Entonces, eso puede suceder. Nosotros desde Cubo Social recomendamos los tres porque igual cuando hablamos allá en la estrategia de las diferentes naturalezas de la medición del impacto, y nosotros también decíamos, para nosotros en la práctica nos ha mostrado que lo más recomendable es una investigación de corte mixto, donde se mezcle lo cuantitativo con lo cualitativo. Y es porque a veces solamente tenemos esos hallazgos estadísticos, pero no tenemos el rostro, la historia de quién la cuenta o de dónde proviene ese dato. Entonces aquí viene la misma recomendación a siempre tener esa diversidad, ¿cierto?, de hallazgos para luego, pues, sí, obtener la evidencia científica que estamos buscando por medio de este ejercicio de medición. Cuando nosotros hacemos o diseñamos los hallazgos, nosotros ya estamos en una parte muy sensible de la investigación, una parte donde ya hemos recorrido casi que el 80% del trabajo, del camino de una medición de impacto, tenemos información sensible en nuestras manos y el objetivo de esta información es direccionar recomendaciones y a la toma de decisión estratégica. Entonces, luego del análisis, es como si tuviéramos diferentes tipos de análisis, ¿cierto? De las entrevistas, vamos a suponer que si no fuimos por una investigación mixta, entonces vamos a tener datos sobre entrevistas, grupos focales, encuestas, observación participante, historia de vida y posiblemente estas informaciones las vamos a analizar de forma segmentada, las entrevistas con las entrevistas, los grupos focales con los grupos focales, todo de forma muy organizada. Pero el momento de buscar hallazgos ya no nos vamos por las técnicas, sino nos vamos por el corte de la técnica. Entonces, lo cualitativo se reanaliza, por así decirlo, y dentro de ese mundo de los datos y los análisis previamente organizados de la parte cualitativa van a emerger, ¿cierto?, los hallazgos descriptivos y de la parte estadística van a emerger esos hallazgos estadísticos. Entonces, cuando nosotros vamos a entender la naturaleza de estos hallazgos, vemos que los descriptivos son son aquellas inferencias que vienen de los datos cualitativos. Entonces, justo en ese ejemplo que les coloco, cuando tenemos ya el conjunto de análisis de corte cualitativo, las narrativas, testimonios, puntos de conversación, palabras claves, discursos, todos juntos, todos en la misma canastica, lo cualitativo, nos damos cuenta que de ahí van a venir, ¿cierto? Esos hallazgos que viene de la gente, de la forma como lo dijeron en el momento, y también ya asociándole, como les comentaba en un principio, a los indicadores de impacto. Cuando nosotros vamos a entender los indicadores estadísticos es lo mismo. Colocamos las técnicas o la técnica que se aplicó de corte cuantitativa y en esa canasta de lo cuantitativo vamos a encontrar las inferencias que provienen pues de esos datos cuantitativos y del análisis el análisis estadístico que se hizo. Ya los hallazgos abductivos son quizás los más complejos en el momento de diseñarlos. A mí me gusta mucho verlos como si estuviéramos tejiendo. No sé si alguna de ustedes teje, pero es como si tuviéramos nuestras dos canasticas, así como le hablo. Mi canasta de lana cualitativa, mi canasta de lana cuantitativo y el abductivo es donde yo cojo, ¿cierto? Lana de esas dos cestas, voy tejiéndolos y además busco lo externo, busco en la literatura, en los artículos científicos, en las tesis doctorales de maestría
información que me ayuda a darle mucho más relevancia científica a lo que encontré internamente. Entonces vamos a suponer que nosotros encontramos datos, tanto en la narrativa de los jóvenes como también en análisis estadístico asociado a pensamiento crítico. Entonces vemos que sí, que el pensamiento crítico, perdón, que el pensamiento crítico sí está presente como impacto de nuestros jóvenes, sí se ve que existe un cambio a nivel cognitivo por parte de ellos, han ganado autonomía, un mejor discernimiento en la tomada de decisiones, gracias al pensamiento crítico que aprendieron en el programa social, el cual estamos midiendo. Pero luego de tejer, ¿cierto?, de unir lo estadístico con lo descriptivo, buscamos esa otra fuente, ¿cierto? Que es un artículo actual, ¿cierto? Que viene de alguna universidad seria, que nos dice que el pensamiento crítico en joven se da de la forma A, B, C y D. Entonces, contrarrestamos esas informaciones. Muchas veces esa búsqueda externa, ¿cierto? En fuentes académicas nos permite aceptar, ¿cierto?, más todavía nuestra hipótesis al comienzo. Entonces, si nosotros tenemos como hipótesis, nosotros hacemos o causamos un aumento del pensamiento crítico de los jóvenes. Posiblemente si ya encontramos datos desde lo descriptivo, desde lo cualitativo y desde lo cuantitativo y lo estadístico que afirman esa hipótesis, un artículo académico nos ayuda también a corroborar eso. O también el caso contrario, el caso en que necesitamos refutar esa hipótesis de dónde está nuestro impacto. Entonces, el abductivo decía que es quizás el más complejo porque nos saca un poco de la zona de confort, del sentido de qué tenemos internamente, y solamente con eso y fijar solamente la mirada en los datos que ya tenemos, sino que nos invita a investigar, ¿cierto?, en otras fuentes, buscando si eso que yo encontré en mi programa ya ha sido investigado, ya ha sido medido en alguna parte. Inclusive, Valentina, hola. te pregunto algo. Estamos, o sea, contextualizándonos, estamos hablando de indicadores de impacto. Sí, Entonces, mi señora. pregunta es, cuando ustedes definen indicadores de impacto y demás, esa construcción de esos indicadores siempre, lógicamente, está respaldada en los hallazgos de tipo o en los estudios académicos. Pero la Sí. pregunta que hago es, ¿siempre los indicadores de impacto cuentan con ese respaldo académico o han definido y construido indicadores de impacto con el cual no tengan ese respaldo académico y tengan casi que ser ustedes como, digamos, el primer insumo para otros que vayan a construir otros indicadores similares? Porque aquí, digamos, lo estoy pensando también desde el punto de vista de investigación, que muchas veces, cuando vas a rastrear referencias de una pregunta de investigación, digamos, es un tema que poco se ha estudiado y demás, entonces la limitación o los resultados o los estudios académicos son limitados o no los encuentras y casi que empiezas de cero sin ese respaldo académico. ¿En los indicadores de impacto puede suceder ello o siempre vas a encontrar estudios académicos que lo respalden? Siempre intentamos buscarlo y siempre los hemos encontrado en luz. O sea, es la parte de conceptualización. De hecho, si quieres, al final vamos otra vez a los indicadores y te explico específicamente ese punto. Pero siempre que nosotros como equipo tenemos una hipótesis de dónde está el impacto, por ejemplo, pensamiento crítico, el ejemplo que estaba utilizando, vamos a la parte de conceptualización, sí tiene que haber un marco teórico. O sea, muy raro, solamente el marco teórico, la conceptualización de ese indicador, porque si no, queda muy complejo medir algo que ni siquiera tiene un concepto por detrás. Eso sí, creo que quedaría demasiado en el aire. Entonces, por lo menos a nivel conceptual tiene que estar. Lo que sí puede suceder es que nunca se midió. No sé, déjame, yo pienso. Ah, bueno, uno que estamos con Confama, pensamiento disruptivo. Pensamiento disruptivo es muy disruptivo, o sea, es demasiado novedoso y nunca se ha hecho una investigación seria a nivel de académico que mida pensamiento disruptivo. Pero lo que hicimos en ese caso fue ir al concepto de pensamiento disruptivo, entenderlo bien en profundidad y nos dimos cuenta en ese entendimiento que
no solamente nosotros desde Cubo Social lo traímos, sino que todo el equipo estuvo de acuerdo y se pasó también por una investigación pues con directoría donde ellos puntuaron si estaban de acuerdo de 1 a 5 sobre esos conceptos que armaba el pensamiento disruptivo. Bueno, entonces, pues, solo para volver al ejemplo. Cuando fuimos a pensamiento disruptivo no existía ninguna investigación, ninguna medición de impacto anterior o escala, ¿cierto?, que midiera pensamiento disruptivo. Entonces lo que hicimos fue irnos por el concepto, entender muy bien el concepto, el autor, cuáles eran sus bases, sus perspectivas de trabajo, y a partir de eso entendimos que pensamientos disruptivo se creaba a partir de 3 tipos de pensamiento: el crítico, el reflexivo y el creativo. Conceptualizamos esos 3 tipos de pensamiento y esos, a diferencia del disruptivo, sí habían escalas de medición, estudios anteriores, y con eso nos basamos. Entonces, la probabilidad de que haya estudios académicos asociados a otros conceptos dentro o variables dentro del concepto es mucho más alta, pero nunca lo hemos hecho sin un concepto por detrás, y creo que pues quedaría definitivamente demasiado etéreo si uno Sí. lo hace de esa forma. Ajá, perfecto, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, bueno, después que ya hablamos un poco sobre esos indicadores y que también tenemos estos 3 tipos de hallazgos, quería preguntarles si están claros, ¿cuál es la principal diferencia que vemos entre cada uno de ellos? Si alguien me podría así dar un recorderis de cuál es la diferencia entre un hallazgo descriptivo, estadístico y aductivo. Pues yo digo que es lo que ya habíamos hablado, o sea, el descriptivo es el que me va a hacer el análisis de todo como que desde de la información que pude obtener como resultado de esas entrevistas, de esa interacción, de ese contacto directo que tuve pues con las personas a través como lo hablas, de las narrativas de ellos mismos, ¿cierto? Desde su misma vivencia. Entonces, es esa parte de leer y poder, después de que leo, yo pueda deducir como cuáles son esos hallazgos. Los estadísticos me los dan los números, ¿sí? En términos de porcentajes, en términos de gráficos. Y los abductivos es cuando yo contrarresto los descriptivos y los estadísticos con el fin de hacer, digamos que yo pienso que el abductivo lo que me ayuda a mí es como a reforzar y a tener un mayor sustento argumentativo de los mismos resultados que obtuve. De acuerdo. Perfecto. Valentina, y también, por ejemplo, cuando nos explicabas como la diferencia, entonces yo tengo que hacer estadística, tengo primero que medir de lo estadístico, hago como el balance cualitativo, ya descriptivo, ¿cierto? Porque después de que me salgan ya como los datos, yo hago esa parte descriptiva ahí, ¿cierto? En lo cualitativo. Y luego tengo que coger esa parte, como decía Luz Estela, lo estadístico y lo cualitativo para poder ella como mirar qué es la complejidad como en los temas. Perfecto, sí, justamente eso. Y más adelante vamos a dar cuenta que es muy bonito, o sea, yo digo que es muy bonito porque queda muy lindo. Cuando uno llega a ese punto de la investigación, es todo muy, ay, qué espectacular, es como yo les digo a eso, o sea, uno se babea con toda esa información de, ay, por Dios, que va a encontrar aquí. Por lo menos a los que nos encanta la investigación. Y sobre todo porque cuando decía que es muy bonito, porque te queda por los indicadores. Entonces va a llegar un punto en que tú vas a tener el indicador, ¿cierto? Todo lo descriptivo, todo lo estadístico y todo lo abductivo, o solamente pues lo descriptivo y lo estadístico, y a partir de eso ya tú empiezas como a unir esas puntas, entonces queda todo por indicador, todo unido, mucho más fácil pues de inferir, ¿cierto? A partir de esos datos ya bien organizaditos. Entonces, creo que eso, en ese punto de la investigación es muy chévere, es una etapa muy bacana que ojalá, que a veces el error es que cuando llegamos a este punto ya hemos pasado por mucha cosa y estamos cansados, creo que es una como de las principales problemáticas, las dinámicas pues de la medición del impacto a veces
no son para nada fáciles, e incluso el trabajo de campo, como lo vimos la semana pasada, tiene su complejidad y llegamos a este punto cansados, pero sería muy, muy importante que dejáramos como airarse los datos, o sea, no pasar del trabajo de campo y a la semana ya estar haciendo los hallazgos. De pronto sí, registrar aquello que nosotros vimos importante en campo, pero dejar un poco como alivianar y luego sí volver a los hallazgos, porque los hallazgos es una etapa que definitivamente toca disfrutarse, porque aquí es donde está la Vale. riqueza de la organización, de la medición. Valentina, tengo una pregunta. Dime. Cuando se hace una investigación, ¿se puede quedar solamente en descriptiva o solamente en estadística y no llegar a los abductivos, o se sugiere que siempre se llegue a los abductivos? Pues o sería lo que se esperaría. Sí, yo siempre la llevaría a un abductivo, pero hay muchísimas investigaciones que solo se quedan en las dos primeras fases. Inclusive, como les comentaba, a veces solamente lo hacen de forma estadística. O sea, porque si hay una relevancia, y ustedes saben que cuando hablamos de ciencia, los datos pesan muchísimo, entonces muchas líneas, muchas organizaciones lo ven como la única fuente, entonces solo hacen hallazgos estadísticos y los otros dos pues no les dan, pero yo aconsejo plenamente siempre llevarlos al abductivo. Perfecto, gracias, Valentina. Yo vi una manita levantada. Creo que era Debe ser Liz. la mía, ya. Ah, sí. Ah, bueno, señorita. Por aquí ya tenemos a Liz. Hola niña, buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy Hola, bien, ¿y buenos tú? días. Ajá, bueno, bienvenida. Entonces, bueno, Gracias. incluso aquí respondiendo un poco la pregunta de Diani, es la creación, ¿cierto?, de estos tres tipos de hallazgos nos genera diversidad, ¿cierto?, en la naturaleza de los hallazgos estructurados, en la medición del impacto. Esta diversidad corresponde y también es muy respetuosa todavía con ese enfoque mixto de investigación y también nos da la tranquilidad como investigadoras que se hizo una triangulación entre los datos cualitativos y cuantitativos. ¿Qué sería esa triangulación? Justo el ejemplo de tejer que les decía, de coger un poquito de la lana de lo cualitativo, un poquito de la lana de lo cuantitativo, otra lana de afuera. Entonces estamos triangulando, ¿cierto?, esos datos y obviamente eso le va a dar mucha más seriedad a lo que estamos colocando como hallazgos. Y principalmente porque, como les comentaba, este punto es el que guía las recomendaciones, o sea, si nosotros tenemos en nuestra parte en las narrativas de las personas, en los datos que levantamos, y la teoría nos está diciendo que algo es muy importante o que algo se tiene que hacer de X forma, es muy posible que a partir de ese dato se pueda tomar una decisión más tranquila, ¿cierto? Más estratégica. Entonces, la finalidad de tener esas tres fuentes es obtener la máxima riqueza de lo que ya tenemos en nuestras canastas de datos, entonces las percepciones, las consideraciones, narrativas y los datos de los participantes. Entonces, vuelvo pues a reforzar a mi modo de ver, este es un camino bastante nutrido de donde podemos, ¿cierto?, obtener unas buenas recomendaciones posterior a la creación de esos hallazgos. Entonces, vamos a hablar un poco luego que tengo la información, cómo es que se crean esos hallazgos y traje el ejemplo de talentos, cómo lo hicimos en el programa Talentos. Lo primero que hicimos en ese piloto del programa Talentos fue hacer el análisis de las entrevistas cualitativas y cuantitativas, ¿cierto? Se analizaron de forma segmentada, de acuerdo pues a los indicadores, en la parte estadística pues ya ahí utilizando una analítica de corte estadístico. Luego se hizo una caracterización de los participantes. ¿Por qué? Porque ese es el marco que nos permite entender de dónde vienen estas respuestas. Vienen de la familia, vienen de los jóvenes, de los niños. Entonces, buscarle también un marco y un recorte, ¿sabes? Porque en medición del impacto o cualquier tipo de investigación científica no se puede generalizar. Nosotros siempre tenemos que entender que aquellos datos vienen de aquel N o de aquel universo de personas o de aquella muestra. No podemos decir todos los jóvenes con discapacidad auditiva de Antioquia son así. No, los jóvenes de la Fundación Óyeme son
así o mostraron esos comportamientos o estas percepciones o estas consideraciones, etcétera. Entonces, es muy importante la caracterización de los participantes para evitar generalizaciones. Lo siguiente, nos fuimos por los hallazgos descriptivos porque naturalmente, y creo que también aquí tiene que ver mucho pues con el enfoque de investigación que tenemos en Cubo Social, que nosotros somos la mayoría de ciencias sociales, la parte de estadística solamente son 2 personas, bueno, 3 personas ahora conmigo. Entonces, nos encanta más la parte de los hallazgos descriptivos y comenzamos por ahí. ¿Hay orden en ese sentido? No necesariamente. Se pueden hacer de forma paralela. Si ya tenemos los resultados y análisis, ¿cierto?, de lo cuantitativo y lo cualitativo, se puede hacer de forma paralela o se puede hacer primero lo estadístico, luego lo descriptivo o viceversa. En este caso de la evaluación, de la medición de impacto de talentos, comenzamos por lo descriptivo, porque nosotros primero hicimos el levantamiento de la información descriptiva, entonces era una información que ya teníamos. ¿Qué información había aquí? Nosotros hicimos entrevistas con los jóvenes, ¿cierto?, con sus papás, específicamente, la verdad, con sus mamás, todas fueron mamás que como cuidadoras principales que nos abrieron el espacio, aliados empresariales que ustedes tienen para la inclusión al mercado de trabajo de los chicos y profesores y coordinadores académicos de los centros donde también los chicos son incluidos. Nosotros hicimos primero esa etapa de entrevistas y también algunos grupos focales con este público, estos participantes que les acabo de mencionar. Entonces, incluso fue un informe previo que presentamos. Nosotros hicimos todo el levantamiento cualitativo y su análisis si no estoy mal, en agosto, septiembre. Y presentamos ese primer informe, ¿cierto?, parcial de los datos solo cualitativos. Entonces ya teníamos el análisis cualitativo, por eso pasamos directamente a buscar hallazgos. Entonces, como les comentaba hace poco, cogimos toda la información proveniente de todos estos participantes y todas las fuentes y lo colocamos en una canasta llamada cualitativo, y de ahí empezaron, ¿cierto?, a emerger esos hallazgos desde las narrativas, las percepciones, lo que esas personas iban expresando sobre los indicadores de impacto, ¿cierto?, que se preguntaron en la parte pues descriptiva. Luego que se hizo eso, pasamos a hacer una descripción de los hallazgos estadísticos por talento. Entonces, nosotros hicimos entrevistas con los 3 tipos, ¿cierto?, de jóvenes, o los jóvenes de los 3 tipos de talento, y lo hicimos de forma separada. Primero hicimos una descripción de hallazgos estadísticos de talentos 1, luego de talentos 2, luego de talentos 3. Entonces, ¿por qué? Porque si volvemos a esa caracterización de los participantes, las características varían, ¿cierto?, de acuerdo con el nivel, el tipo de talento. Entonces, primero lo hicimos de forma segmentada, lo colocamos en la canastica de lo cuantitativo y de ahí emergieron hallazgos estadísticos que, si bien se presentaban en los 3 tipos de talentos, esa era una opción, o la otra opción era que era muy gritante o llamaba mucho la atención en uno de los talentos pues investigados. Y finalmente, cuando ya teníamos nuestros hallazgos descriptivos y estadísticos, fuimos a buscar, ¿cierto?, ese aporte teórico, que la verdad fue una búsqueda que ya estaba cuando nosotros hicimos esa parte que hablábamos ahorita con Luz, ¿será que todos los indicadores tienen un apoyo teórico? Ya habíamos hecho ese apoyo teórico, por así decirlo, que pues la palabra técnica es la conceptualización del indicador. Entonces ya tenemos mucha literatura asociada a ese indicador. Entonces lo que hicimos fue volver a esos artículos, a esas investigaciones previamente seleccionadas y utilizadas también para la creación del indicador, para triangular la información descriptiva, ¿cierto?, y estadística. Entonces, ese fue el camino que hicimos. Ese camino o ese proceso de elaboración de los hallazgos es muy marcado por la dinámica de la investigación. En el caso de nosotros, como les decíamos, nosotros comenzamos con la parte quali, entonces ya teníamos eso listo, obviamente era mucho más fácil comenzar por ahí.
Si de pronto ustedes, ahora que se están pensando continuar la medición del impacto y tienen la posibilidad del equipo, ¿cierto? El tiempo principalmente para hacer los dos levantamientos al mismo tiempo, entonces posiblemente van a tener hallazgos descriptivos y estadísticos paralelos, van a surgir de forma paralela, pero no hay ningún problema en que sea de esta forma. Valentina, Hola, perdón, me señora, dígame. perdí en cómo aparecieron esos hallazgos desde lo estadístico. Bueno, Pues ajá. específicamente en este estadístico de talentos 1 y 2, no sé si recuerdas, en los instrumentos nosotros teníamos una sección que era de opción múltiple o de escala Likert. Sí, ajá, sí. Bueno, entonces, y cada instrumento, nosotros hicimos 3 tipos de instrumento, uno para talento 1, uno para el 2, uno para el 3. Luego, o sea, eran 3 instrumentos diferentes, pero como tal las preguntas correspondían a los mismos indicadores con sus mismas variables. Entonces luego juntamos todo lo cuantitativo de los instrumentos con los chicos. Esto aquí nació solamente con los chicos, con los jóvenes entrevistados. Y a partir de esos resultados numéricos fuimos a las inferencias estadísticas. Listo, gracias. No, a la orden. Entonces, pues aquí la consideración, ¿cierto? Los hallazgos incluidos en, en el documento que les presentamos y que pues traje también algunos ejemplos de cada uno, buscan, ¿cierto?, describir o hablar sobre una realidad específica, que vuelva ahí a lo que les comentaba de nada que ver con generalizaciones, es una realidad específica, un grupo específico de participantes, que en el caso eran los jóvenes del programa Talento. Entonces, se debe tomar el cuidado metodológico y ético de no generalizar dichos datos descriptivos, estadísticos y abductivos. Y ahora quiero mostrarles un ejemplo de un hallazgo descriptivo. Entonces, volviendo un poco de dónde vino ese hallazgo descriptivo, vinieron de las entrevistas en profundidad que se hicieron con estos 3 tipos de participantes, ¿cierto? Centros, empresas y familias. Entonces, aquí contamos un poco sobre el número, cuánta fue la duración, la fecha de realización. Y cuando nosotros tenemos una entrevista con cada uno de esos participantes, normalmente es una entrevista, todas fueron individuales, no fueron entrevistas grupales, sino individuales. Entonces, para colocar un ejemplo, tuvimos una entrevista con la líder de diversidad e inclusión de Noel, por decir cualquier cosa, ¿cierto? Con ella hicimos la entrevista, de esa entrevista hubo, ¿cierto?, un proceso pues de transcripción, de reescucha de la grabación y se sacaron, ¿cierto?, se hizo un análisis de la narrativa de lo que esa persona, esa líder de diversidad e inclusión de Noel dijo. Se hizo ese proceso con las otras 7 personas que participaron y luego que se hicieron esas 7 entrevistas y ya teníamos el análisis individual de cada persona, hicimos un análisis de corte grupal. Entonces, bueno, ¿qué está de similar y qué está diferente en esas 8 personas? Cuando ya tenemos eso organizado, ¿cierto? Que ese es el ejercicio que se repitió con las familias y con los profesores y académicos, todo fue a parar, ¿cierto?, a una canasta de lo cualitativo, que es donde vinieron el hallazgo por indicador. Entonces, en el indicador específico de nivel de realización personal, nosotros le hicimos preguntas a los profesores, a los líderes de las empresas o a los trabajadores, a los gerentes de recursos humanos, etcétera, de las empresas y a las mamás. Resulta que lo que encontramos aquí en ese análisis de los 3 participantes es que existían puntos diferentes en cómo las empresas percibían el proyecto de vida en los jóvenes y cómo los centros lo hacían. Entonces, las empresas y centros, perdón, los centros educativos no reconocían un proyecto de vida claro en los jóvenes, mientras que la empresa sí manifestaba que cuando el chico llegaba ya él tenía un proyecto de vida, entonces eso ya era manifestado desde la entrevista de selección, pensando que el centro académico también tiene un proceso selectivo donde se le pregunta posiblemente al joven sobre aspiraciones, expectativas, visión de futuro. Entonces lo que encontramos fue que mientras que los centros decían no, la verdad es que el chico llega sin ningún proyecto de vida, sin ninguna aspiración, visión, las empresas decían que sí.
que no, que ellas sí llegan ya con algo muy organizado, lo que nos facilita un proceso pues ya de ubicación de él dentro de la empresa, una carrera profesional dentro de la compañía, etcétera, etcétera. Entonces fueron dos puntos, ¿cierto?, que se elencaron en este ejemplo. Quizás la familia, ¿cierto?, se estarán preguntando, no aparece, fue porque no hubo una información diciente, ¿cierto?, que resaltara en este tipo de indicador. Entonces, eso puede suceder, que a veces encontramos que en dos tipos de grupo hay algo muy, o sea, un hallazgo es cuando nosotros hacemos el wow, o uy, eso no me lo esperaba, uy, eso no me lo sabía. Obviamente nosotras, al momento, digo nosotras porque fuimos pues 4 mujeres que estuvimos ahí haciendo el análisis, no conocemos en detalle la dinámica, ¿cierto?, de talentos, y para nosotros todo era muy novedoso, el ver que había tanto contraste entre cómo los centros educativos veían el proyecto de vida del joven y cómo las empresas lo veían. De pronto para Piedad, para Diana, que están todo el tiempo hablando y en constante pues contacto con los jóvenes, sean datos que todavía no salen de lo normal, o sea, es algo que ya conocen. Pero al nivel de la investigación fue algo que vino de los datos, ¿cierto? Entonces por eso es que nosotras, es aquí donde nace el wow, como wow, no lo sabía, gracias, porque fueron los datos, fueron esa fuente, ¿cierto? Externa de la parte de las entrevistas que nos trajo pues esa información. Entonces, cuando vemos un indicador, perdón, un hallazgo de este tipo, ¿qué es lo que nosotros podemos pensar como líderes de proyectos, ¿cierto? ¿Qué decisiones se pueden tomar al respecto? De pronto, reforzar un poco más ese asunto de proyecto de vida para garantizar que tanto en los centros como en las empresas el joven lleve ya una estructura de proyecto de vida. Puede ser un camino. O si ya sucede, ¿cierto? Actualizar lo que ya tenemos. O si ya sucede y nosotros estamos como equipo en desacuerdo con esos hallazgos, hacer una segunda medición, ¿cierto? Que incluso fue lo que sucedió, que hicimos luego una medición con un cuestionario que pasamos a las empresas, justamente también como para corroborar que las respuestas se hayan venido de la forma correcta y no fue porque de pronto no se entendió la pregunta. Entonces hay varios caminos, varias decisiones que se pueden tomar a partir de un hallazgo, y es a cambios, ¿cierto? Como les decía yo, un wow, eso no me lo esperaba, toca empezar a hacerlo de una forma diferente, actualizar lo que ya tenemos e intentar cubrir, ¿cierto? Ese punto que está saliendo aquí de pronto como que no está claro, o si de pronto no estamos de acuerdo con el dato, intentar una segunda, ¿cierto? Un segundo levantamiento o una segunda fuente que nos ayude a entender del por qué pasó ese tipo de respuestas o de hallazgos. Sí, de respuestas que nos llevaron a diseñar ese hallazgo. Entonces, como se dan cuenta, eso es descriptivo, vino de las narrativas de esos 3 tipos de participantes y nos lleva a estar medio que a la mitad de camino al entender pues una realidad a partir pues de una opinión o de un comentario pues de las personas que estuvieron en las entrevistas. ¿Con esa alguna pregunta, Valentina, comentario, perdón. señora? En este ejemplo que nos colocas ahí y demás, hablaste de que eran 4 personas las que estaban haciendo, digamos que esa interpretación de los datos. En ese grupo de 4 personas, Piedad o Diana Gómez estaban allí incluidas. No, de cubo social. Solamente de cubo social. Sí. Ajá, ya. Porque es que, o sea, cuando yo leo y cuando miro esto, pues yo le veo mucho sentido y si Piedad y Diana me imagino yo, ahí sí estoy yo siendo atrevida, no sé, porque yo entiendo por qué se da el hecho de que las empresas vean un proyecto de vida definido y en los centros educativos no. ¿Sí? Entonces, no sé si cuando se hace ese tipo de interpretación se lleve también a la justificación del por qué. No sé si eso es pertinente ahí o si simplemente se deja como enunciado el análisis, ¿sí? O se lleva a una justificación del por qué se encontró. Entonces, o sea, mi pregunta es, en este caso sería, ¿se enuncia solamente o se puede llevar hasta trascender la razón
del por qué en un centro educativo no definen o no ven en los estudiantes un proyecto de vida, mientras que las empresas sí. A mí me parece muy interesante que la justificación aparezca, principalmente porque yo creo que me han escuchado decir eso. En ese tipo de ejercicios nosotros tenemos un dominio de conocimiento asociado a la medición del impacto, a la metodología, pero ustedes tienen un dominio de conocimiento asociada al quehacer y a la metodología de la fundación. Sí. Total, entonces yo no puedo en ningún escenario decir que solo lo que apareció en el dato es válido porque mi metodología me lo arroja así. Lo que sí coloco así para salvaguardar, no sé si es así la palabra, o proteger como tal el análisis sin sesgarlo, es hacer la aclaración de dónde viene. Entonces, existe un punto de diferencia entre de la percepción entre empresas y centros educativos con respecto al proyecto de vida. Mientras unos dicen A, los otros dicen B. Sí. El equipo, ¿cierto? El equipo de talentos manifiesta que esto se puede deber o esto se debe a tan, pero ser muy específico porque hay, o sea, una persona como lo estamos haciendo en ese momento, Luz, que toma esta diapositiva y la lee, puede creer que es una interpretación de cubo social. Entonces, pero mira, cubo social ya está diciendo que eso se debe a que ellas proyecto de vida no se ve en el talento 2 y sí en el 3, pero ¿cómo saben eso? Entonces es muy importante colocar para proteger la información de dónde viene para tener, pero a mí se me parece súper importante, tanto así que en las recomendaciones hicimos un trabajo parecido, no sé si Diana y Piedad y Lisa acuerdan, teníamos las recomendaciones y nosotros dejamos las recomendaciones como en el aire y fueron ustedes las que nos ayudaron a darle pie. ¿A dónde iría eso? Sí, es que ese tema se trató, nosotros lo discutimos entre todas y también se justificó cuál era la diferencia de la percepción desde la universidad y desde la empresa, eso también lo teníamos nosotros clarísimo. Eso, claro que... Sí, o sea, sí, es claro, pero mi pregunta es, ¿se puntualiza y se da la razón y el argumento de por qué se ve tan diferente en los dos o solamente se deja? Yo no recuerdo, Valentina, si eso quedó escrito al final. No lo hicimos con los hallazgos, lo hicimos con las recomendaciones. Ah, ya, sí. Pero sí quedó, lo hicimos en uno de esos que yo utilizo, un Google de un Miro, de un mapa, ¿se acuerdan? Pero se los puedo pasar también junto con esa información para que lo tengan en cuenta. Pero sí, sí es conveniente hacerlo. De pronto, si ustedes consideran, todavía pues no es que estemos fuera, analizar ese documento de hallazgos, así como se les estoy mostrando ahora, y colocar esa justificación, ¿cierto? Pero como les comentaba, con ese cuidado de colocar que viene de ustedes, de dónde consideran ustedes puede venir esa diferencia de la percepción, etcétera. Cierto, claro, Valentina, perdóname, que ese documento de hallazgos no lo conocieron Luz Estela y Amparo. No creo, no, porque ya Luz. no estuvieron en la primera parte. No creo. Sería bueno que ellas lo leyeran también para que tuvieran una perspectiva de lo que se analizó y yo puedo compartir que conozcan eso. Esta carpeta de informe final donde están todos, principalmente esta que están todos los informes. Vale. Vamos a hacerlo una vez, ¿cómo es ¿Me recuerdas tu email de Óyeme? ¿A quién le hablas? ¿A mí o a quién? Amparo, ¿cierto? A ti, Amparo, para que los dos la conozcan. Amparo está. A Vanegas. Sí, a gestión saber, @óyeme. ¿Gestión? Saber, @óyeme.org. ¿Qué estoy haciendo? Por Dios, espérenme. ¿Dónde no es? Y a Luz también. Ahí no llega a las 2. Ok, listo. Aquí, gestión saberes. Gestión saberes. No, gestión saber. Gestión ahí, saber. Hasta ahí. Correcto. Óyeme.org.
Listo. Ahorita me confirma si te llegó. ¿Aquí qué vas a encontrar o qué van a encontrar? Van a encontrar los informes, ¿cierto? Que se les hizo, por ejemplo, el informe de toda la medición, los hallazgos cualitativos de forma separada, luego un paso a paso de las entrevistas. Voy a compartirles otro que es este. Este. Saber @oyner.org. Listo. Si quieres, Amparo, descarga el último que te mandé, que ahí creo que ya viene todo, para que no tengas Listo. nada fraccionado. Ok, Listo. muchas gracias. Bueno, entonces, estábamos en el... bueno, yo quería hacer aquí una salvedad, y es que si es la justificación, ¿cierto? Hace parte de, porque ustedes son, ¿cierto?, las dueñas del dominio, de ese conocimiento del qué hacer. Es muy importante, principalmente ahora que ustedes lo van a estar haciendo internamente, que nunca jamás, pero jamás de los jamás, veamos el proceso de medición de impacto como una auditoría. O sea, no se trata de, nosotros estamos presentando datos, y principalmente porque ustedes van a estar entre compañeras, personas que se conocen, etcétera. Nosotros somos externos, entonces la cosa queda más fácil. Pero es uno incluso de los desafíos de hacer medición de impacto interna, o sea, nosotros mismos con esos equipos, y es que si es un área la que está guiando la medición de otra área, a veces se siente como que lo están a uno auditando, no sé qué, y no se trata de eso, se trata que al final justamente surjan esos puntos de cuidado donde nosotros podemos ser mejores. Entonces, si bien la justificación es buenísima y hace parte de, es muy importante que no sea una justificación para, para proteger cómo ya hacemos las cosas, porque posiblemente con el pasar de los años hay nuevas metodologías, las personas se le olvidan la forma como fueron impactados por esa metodología. Entonces, siempre las invito a que sean muy flexibles con lo que nos sale tan bonito, lo que sale como, ay, la gente no recuerda el nombre de la fundación. O sea, eso no es para nada negativo, en el sentido en que podemos hacer algo diferente. Podemos hacer un posicionamiento de marca, algo nuevo. Entonces, hago este comentario extendido para que ahora que ya ustedes van a ser más autónomas con lo de la medición del impacto, se dejen criticar, o sea, que esas críticas realmente aparezcan y que la justificación esté ahí para mostrar el contexto donde se ubica esa crítica, ¿cierto? O ese hallazgo que a veces no es tan positivo, pero de ninguna forma de intentar que las cosas no cambien, porque eso lo hemos visto, no con ustedes, sino lo hemos visto en otras oportunidades, donde las personas sienten que la medición del impacto va a entrar es a criticar su trabajo, la forma como hacen las cosas, y se cierran completamente a lo que viene como hallazgo y recomendación. Entonces, internamente, ya que ustedes lo van a hacer en solitario, creo que es un punto muy importante de comentar, y es que pues, la medición del impacto no es un proceso de auditoría. Bueno, entonces ya comentarios aparte, vamos a hablar un poco sobre los hallazgos estadísticos, ¿cierto? Los hallazgos estadísticos que, como lo recordamos ahora a partir de la pregunta de Diani, tienen que ver con esos instrumentos de corte cuantitativo que se hicieron con los chicos. Nosotros en la entrevista con los jóvenes, para también dar un contexto a Lucy Amparo, lo hicimos por aquí, por el Zoom, ¿cierto? Junto con un intérprete. Y el instrumento estaba, una parte era cualitativa, ¿cierto? Era pregunta en abierta, los jóvenes iban hablando. Fanny o su compañerita que a veces también nos ayudó, Sonia o Sandra, bueno, iban haciendo la interpretación y nosotros íbamos documentando aquí. Luego cambiaba, nosotros les mostrábamos en algunos imágenes, en algunos se le hacía la pregunta en señas, otra la pregunta oralizada, y ellos nos decían un número del 1 al 5, de acuerdo pues con qué tanto sentía que esa afirmación lo representaba. Entonces,
En ese indicador de nivel de realización personal, cuando vimos allá, ¿cierto? Atrás en el diseño de indicadores, sabemos que el indicador, él está compuesto por variables. Entonces, cuando nosotros hablamos de realización personal, nosotros no le vamos a preguntar al joven, oye, ¿tú crees que ahora eres más realizado personalmente? Normalmente no se hace de esa forma, sino que nos vamos por las variables. Entonces, lo que se pregunta a nivel pues ya del instrumento es la variable. Entonces, el propósito de vida, en este caso, otra variable de nivel de realización personal es la aspiración a una vida mejor y aprovechamiento de tiempo vital. ¿De dónde salieron esas variables? Del concepto. Entonces, ya habíamos hecho una conceptualización de qué era realización personal a partir de varios autores. Luego nos fuimos por un concepto específico que decía que la realización personal estaba constituida por estas variables: propósito de vida, aspiración a una vida mejor y aprovechamiento de tiempo vital. Cuando ya teníamos eso muy claro, ¿cierto? Se creó el instrumento con las afirmaciones y de esas respuestas, ¿cierto? Tuvimos estos hallazgos de Talentos 1. Aquí estamos, como les comentaba, analizamos estadísticamente solo por tipo de talentos. Entonces, en Talentos 1, el 50% asoció su propósito de vida, a vivir, al acceder a la educación, y el 25% a conseguir un empleo. Entonces, esos fueron los hallazgos asociados a esa variable. Ya con la aspiración de una vida mejor, el 37.5% dice desear conseguir un trabajo y el 25% desarrollar habilidades para la vida. ¿Cierto? Habilidades para la vida asociadas a planificación, a liderazgo, toma de decisión. En aprovechamiento de tiempo vital, el 25% dice compartir el tiempo libre con la familia, seguido por un 12% que dice invertirlo en aprender. ¿Qué sucedió especialmente en esta variable de aprovechamiento de tiempo vital? La pandemia. Entonces, eso es un dato que inclusive debería tener por acá un asterisco donde diga eso. Vamos a verlo una vez como para dejarlo aquí ya de ejercicio, como bueno, los chicos adolescentes diciendo que el mayor tiempo de su vida lo comparten, ¿cierto? Que comparten el mayor tiempo libre con sus familias. Entonces, esta investigación fue realizada en pandemia. Entonces, obviamente, señora. Valentina, bueno, no, termina esa idea para poder hacerte la pregunta. No, sí, entonces solamente como es muy importante porque posiblemente si repetimos esta evaluación este año, que espero se puedan dar las condiciones y ustedes puedan utilizar ya todo lo que fue creado el año pasado, este dato de aprovechamiento de tiempo vital cambie de pronto con mis amigos, con mi novia, con la gente de la universidad, pero como estábamos en pandemia, el 25%, ¿cierto? Se fue por un compartir el tiempo libre con la familia, porque pues era la única posibilidad en el tiempo pues de cierre de la ciudad y de las actividades. Entonces solamente ese era como el comentario. Ahora sí te escucho. Bueno, eso respecto a esa variable de aprovechamiento de tiempo vital. Pero cuando yo leo esos datos, inmediatamente me surge una pregunta. Por ejemplo, en propósito de vida hubo un 75% de respuestas. ¿Qué pasó con el otro 25%? En aspiración a una vida mejor hay un 37.5 más 25, eso me da un poquito más arriba de 50. ¿Y qué pasó con el resto del 50%? ¿Sí me entiendes? O sea, aquí en este caso, o sea, como estamos en indicadores, es que cuando se habla de indicadores de impacto, porque es que yo asumo, cuando yo hablo de estadísticas, el talento es uno como el 100% del universo, ¿sabes? Entonces, Sí. a mí como que me quedó faltando información. ¿Y qué pasó con el otro 25% que respondieron o no respondieron? Y si no respondieron, ¿por qué no respondieron? En fin, ahí cómo se maneja el hecho de que falte el resto para el 100, asumiendo talentos 1 como el universo en este caso, porque talentos 2 es otro grupo diferente. Ok, sí, de pronto tienes razón.
Normalmente no nos guiamos que siempre sume 100, porque alguna otra, o puede ser que no respondieron, o puede ser que aparece otros, pero sí, creo que Exacto. O sea, quedaría no mucho más. respondieron o no la Sí, entendieron. ¿No? sí, de acuerdo, y muchas Valentina, gracias por la salvedad. Creo que ahí quedaría mucho más completo si el otro 25% no respondió. Lo otro que Exacto. también Para quiero, saber Valentina, qué pasó con el otro Valentina, 25 ahí. Valentina, hola. perdón. ¿Te acuerdas que cuando nos reunimos con esto también mencionaban mucho el hecho de que a muchos no los habían contactado, que no se presentaban en el momento que estaban citados? No sé si eso tiene relación con lo que Luz se está preguntando, que de pronto pues no quedó plasmado ahí, pero que en el momento que nos reunimos ustedes hacían ese tipo de menciones. Ah, sí, pero aquí, o sea, si bien sí fue real y el desafío, el contacto, aquí se ve el 100% es con los respondientes. Entonces, si nos respondieron solo 10, los 10 son el 100%. Entonces, sí es un punto muy bien colocado el de Amparo. Lo otro que inclusive, Amparo, también te voy a compartir, que imagino ustedes tienen, son las credenciales de acceso al Power BI, que es donde justamente surgieron estos hallazgos estadísticos. Nosotras, posiblemente lo que pienso aquí es lo que más resalta, ¿sí me entiendes? De esa parte estadística, pero claro que sí, que el complemento es importante, colocar dónde está el otro 25, así sean otros, o no se tuvo respuesta, etcétera, para entender dónde está el 100 completo y no solamente lo más destacado, lo destacable. Lo que sí, Valentina, hola. y a mí también me parece que eso da mayor claridad pues de la investigación como tal, lo mismo que contextualizar. Por ejemplo, el tema de que ellos pasaban mayor tiempo con la familia. Yo recuerdo que eso fue uno de los temas que, pues que incluso yo le decía a Piedad y al equipo, yo les decía, pero ellos sí pasan mayor tiempo con la familia. Pero mira la claridad que da cuando ponemos ese asterisco y decimos, es que fue Sí. en época de pandemia, ¿cierto? Contextualizamos con lo que está pasando también, que eso ayuda a tener como mayor claridad del resultado como tal de la investigación. Me parece como muy válido esos puntos. Súper de acuerdo, anotado. Y eso es una cosa también muy importante para ustedes como investigadoras, así colocándonos y es, los datos tienen que ir como hace sentido para ustedes internamente. Porque posiblemente a nuestro modo de ver como investigadoras, solamente colocar lo más destacable hace sentido, para ustedes no. Y esas son cosas que es muy importante, tanto así que yo les he contado un aprendizaje que tuvimos con ustedes y específicamente a partir de un comentario de Liz, cuando nosotros les presentábamos creo que era esta o alguno de los Power BI. Y no sé si, bueno, ahora no tengo seguridad si fue Liz la que lo comentó, pero como yo lo hice organizado de una forma diferente, algo así mencionaron, y yo me quedé con esa idea y estábamos hablándolo aquí. Y a partir de ese momento, en la creación de la estrategia, va a tener una parte donde vamos a dibujar el Power BI, porque así, eso que están viendo ahora en mi pantalla, todos están viendo el Power BI, ¿cierto? Sí, sí, mija. Sí, que ahora voy a enseñarles a navegar un poquito para extraer esos hallazgos estadísticos y principalmente a Luz y Amparo para que tengan también la oportunidad de hacer el ejercicio, porque eso es donde nosotros consolidamos lo cuanti. Pero a nuestro modo de ver, a partir de nuestros ojos, así es que está de la mejor forma para ser entendido y no necesariamente. Entonces, a partir de ese comentario, creo que fuiste tú, Liz, la que lo hizo, no, yo le decía a los muchachos, toca colocar al cliente a que diseñe cómo quiere su Power BI. Mira, yo no quiero mi logo aquí, yo lo quiero aquí. Mira, yo no quiero ese filtro de género aquí, lo quiero aquí. ¿Por qué? Porque para mí hace más sentido así, ya yo tengo, no sé, mis formularios en Excel están en ese orden. Entonces, eso es una parte muy interesante para que este tipo de herramienta sí sea súper útil para ustedes y no sea como, uy, no entiendo absolutamente nada de lo que hay aquí. Entonces, eso es un aprendizaje para nosotros como investigadores que queremos pues subsanar en las próximas investigaciones y es que este tipo de herramientas que les quedan a ustedes para largo plazo sean diseñadas a partir de cómo la entienden. Y me acordé de eso porque cabe mucho con ese tipo de analítica de datos.
posiblemente para ustedes si el hallazgo no suma el 100%, hay algo como que está ahí cojo, que falta, entonces es muy importante que quede completo. Entonces son cosas muy de estilo de investigación que ahora que ustedes van a comenzar a ser más autónomas, es muy importante que también lo tengan en cuenta y vale equivocarse y rehacerlo hasta que lleguen al punto correcto y que todo el mundo le vea la utilidad. Entonces, Valentina, perdón, mi observación en ese momento iba, pues sí, precisamente a que no nos era muy claro toda esa información al mismo tiempo ajá, y definíamos que cuando nos tocara ya construir el nuestro, ya tendríamos, ¿sí me entiendes? Puede ser en este mismo orden que ustedes tienen, pero ya construido por nosotros, ya uno tiene la claridad de dónde está ubicado y cómo lo sí. filtra, porque sí fue bastante complejo ver todo eso al mismo tiempo. Es más, al final hicimos un ejercicio como de filtrar, poner filtro por filtro como para entenderlo más, pero no tiene que ver es con la práctica, tiene que ver es Sí, con estar ahí metidos. sí, pero incluso eso tiene mucho que ver con la democratización de la tecnología y es que incluso no sé si usted ha escuchado comentarios como que los algoritmos son machistas o son racistas y es porque la gente que está por detrás de este tipo de herramientas que hacen los aplicativos del celular son personas que lo hacen a partir de la forma como ellos ven el mundo. Entonces eso trae algunos sesgos graves como el machismo y el racismo. Por ejemplo, algunas palabras o la forma como la información está ubicada le da mucho mayor preferencia a hombres que a mujeres. O sea, son detalles que parecen minucia, parece una cosa mínima, pero al final van creando, ¿cierto? Van creando Sí, hábitos, porque por ejemplo, comportamientos. cuando uno va a seleccionar en un software cualquiera género, se despliega un listado y primero está el hombre. Pues yo no tengo Claro. líos con ese tipo de cosas, pero es simpático, hombre, mujer o no refiere, cosas así, pero Sí, arranca con total. hombre. Sí, total. O sea, eso está en discusión así en grandes paneles de cómo la tecnología es hecha por hombres, entonces cómo va a ser completamente machista. Eso está súper mapeado científicamente. Y también es el mismo cuento de la creación del aire acondicionado. No sé si ustedes saben que uno siempre en oficinas pasa frío, porque el aire acondicionado él fue creado las temperaturas con base en una muestra masculina, o sea, colocaron a gente, a hombres en un cuarto y les preguntaron, ¿qué tanto aguanta usted aquí? Aguanta. Entonces los hombres, con Sí, base un en esos hombre criterios aguanta más. masculinos, Sí, claro, con sí, base en los sí. criterios masculinos, crearon el aire acondicionado. Entonces por eso uno siempre pasa frío en, en oficinas y eso. Pero bueno, regresemos a Bye. nuestro, a nuestro universo del Power BI de los hallazgos cuantitativos. Entonces, bueno, el Power BI, solo para recordar, es una herramienta que llega a facilitar la forma como nosotros entendemos la información cuantitativa. ¿Por qué? Porque él no es un documento estático. Vamos a suponer que yo les entrego solo esto, ¿cierto? Es un dato que, si bien dice parcialmente, ¿cierto? Información, no me ayuda a ir atrás de otro tipo de informaciones que me genera. Por ejemplo, eso que ustedes dijeron ahora, bueno, si el 50% es acceder a la educación y el 25% que es conseguir un empleo, ¿qué pasa con el resto? Entonces, muchas veces cuando nosotros tenemos un informe estático, ¿cierto? Como es esto, un PDF, un PPT, resulta que recibimos la información aquí, pero nos da la oportunidad de ir más allá. Entonces, para eso se construyen este tipo de informes dinámicos, de hecho se llaman así, visualizaciones o informes dinámicos, los cuales fueron construidos para que ustedes jueguen con esos datos y principalmente porque sabemos que ustedes tienen otro tipo de preguntas asociadas al impacto, a veces de cara a informes de cooperación internacional o no sé, presentación o reunión de asamblea y necesiten, por ejemplo, entender cuestiones de cuántas mujeres tenemos, cuántos hombres, a nivel de impacto, cómo se presentaron. Entonces, para eso les creamos estos filtros, entonces, como lo decía Liz, cada uno de ellos corresponde pues a la muestra utilizada o participantes pues, de las entrevistas y las encuestas de, de los diferentes talentos. Déjenme yo coloco aquí. Listo.
Aquí debe haber otro filtro abierto, aquí. Entonces, aquí nosotros tenemos el género, ¿cierto? El género de las personas que participaron, las edades de todos los participantes, también la edad de ingreso, ¿cierto? Porque era importante nosotros saber desde cuándo estaba, el tipo de discapacidad que era informada, si era auditiva, el lenguaje o si no, pues no teníamos la información, el estrato socioeconómico, el tipo de talentos, entonces aquí sí vamos a encontrar los 3 tipos de talento, ¿cierto? Dentro del programa Talentos como un todo. Aprendizaje para la vida, aquí creamos algunos filtros sobre las respuestas más centrales asociadas a la investigación. Por ejemplo, el aprendizaje que el programa Talentos les había dejado eh, durante pues, el tiempo que transcurrieron en ello, lo de que hablábamos ahorita de compartir tiempo libre, si estudia, ¿cierto? ¿Qué tipo de curso estudia? Entonces, este tipo de datos, por ejemplo, les iba a dar a ustedes una noción de qué carreras nuestros jóvenes están cursando o en cuáles tenemos más. Tenemos más en gestión administrativa o en fotografía. De pronto, cuando tenemos muestras chiquitas, ¿cierto? Como es el caso, perdón, de este levantamiento que fueron 83 jóvenes solamente, acaba siendo muy, ¿cómo puedo decir yo? Poco relevante porque nosotras los conocemos, principalmente pues Diana y Piedad conocen a la mayoría y saben específicamente en qué carreras están, pero como esto siempre lo vimos como una base para que sigas continuamente, por ejemplo, año a año siendo alimentada, va a haber un momento en que no solamente vamos a tener ese universo 83 y de 41 jóvenes entrevistados, sino que vamos a tener 1000, 2000. Ahí los datos van ganando fuerza. Entonces ya vamos a saber que la Fundación Óyeme incluye mayoritariamente jóvenes a gestión administrativa. Ese es nuestro fuerte. Entonces, ¿qué nos puede ayudar ese tipo de hallazgo? Hacer alianzas con centros de gestión administrativa, a nosotros empezar a crear, no sé, nichos o centros de conocimiento asociados a gestión administrativa junto con esos jóvenes. Entonces, ese tipo de herramienta, ¿cierto? Como el Power BI va ganando fuerza conforme vamos aumentando el volumen de entrevistados o personas que están aquí porque nos ayudan, ¿cierto? El volumen y obviamente pues a estos datos se les hace una curaduría, una limpieza para que sean pues lo más fidedigno posible a la fuente primaria donde se levantaron, nos van arrojando, ¿cierto? Mayores hallazgos y la posibilidad de confiar más en la decisión que se toma a partir de ese hallazgo. Entonces, ese ejemplo de la gestión administrativa, solo un ejemplo, claro, es lo que este tipo de herramientas nos puede dar. Por ejemplo, el sueño cumplido. Una pregunta muy bonita que se les hacía a ellos era, ¿qué sueño has cumplido a partir de tu participación en el programa Talentos? Entonces ellos decían, acceder a la educación, aceptar mi condición, conseguir trabajo, desarrollar capacidades, no he cumplido ninguno, salir adelante con mi familia, viajar. Entonces, aquí también es algo muy diciente decir, mire, el programa Talentos no solamente influye laboralmente, también cumple sueños, como por ejemplo viajar o sentir que están saliendo adelante junto con su familia, ayudar a aceptar la condición. Entonces, son hallazgos, ¿cierto? Que, como lo digo, parecen descriptivos, pero si ustedes se dan cuenta, todo va a venir a partir pues, de una data cuantitativa. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Entonces, los jóvenes que dijeron que el programa Talentos les cumplió el sueño o a partir de su participación lograron aceptar mejor su condición, no solamente está esa respuesta en abierto de forma descriptiva, sino que hay como ustedes se dieron cuenta, cuando yo seleccioné aquí, todo cambió. Entonces, esos jóvenes que declararon que por medio del programa Talentos aceptaron, ¿cierto?, mejor su condición, y se empoderaron de su futuro, presentaron también ciertos puntajes a nivel de indicadores. Entonces, la percepción de bienestar mental se ubica en un 86%, presenta una autoconfianza del 83%,
Vemos, por ejemplo, que la autonomía financiera es el indicador que todavía no es resaltable en estos jóvenes. Entonces ahí ya podemos ir haciendo, ¿cierto?, lo que llamamos análisis multivarial, o sea, no solamente se está analizando una única variable que es el sueño, sino también se están analizando las variables asociadas a los indicadores y si queremos le podemos poner otro filtro que sea, por ejemplo, el tipo de talentos. Entonces vamos a ver solamente los del talento 3. Vamos a ver los chicos de talento 3, cómo ellos están. Vamos al sueño. Vamos a escoger otro tipo de sueño. Vamos a escoger conseguir un trabajo que tiene que ver con talentos 3, ¿cierto? Entonces, vemos que los jóvenes de talento 3 que manifestaron que gracias al programa consiguieron un trabajo, presentan una autoconfianza del 80%, creo que la que más marca es percepción de bienestar físico, no, también del 80%. Sí, todas están en 80%. Gratitud 80%, y la más bajita es el discernimiento moral con 60%. Entonces aquí eso es justamente lo que la invitación. Y cuando uno hace informes, ¿cierto? Informes de hallazgos estadísticos, naturalmente está esa parte estática que se puede presentar buscando los hallazgos más relevantes a nuestros ojos como investigador. Eso se puede hacer. Pero cuando nosotros vamos a crear ese tipo de herramientas como el Power BI, lo que buscamos es que no solamente nosotros demos respuestas, sino que ustedes generen preguntas que les ayuden a encontrar nuevas respuestas. Entonces, bueno, o sea, ya yo sé que los sueños que se cumplen en el programa son acceder a educación, aceptar mi condición y tener una perspectiva de futuro, conseguir trabajo, desarrollar capacidades, pero yo quiero saber específicamente qué pasa en talentos 3, o qué pasa en talentos 2, o qué pasa por edades, o qué pasa con las chicas. ¿Cómo será que están las chicas diferentes? Vamos a poner las chicas de talentos 3. Entonces, bueno, las chicas de talentos 3, ¿cierto? Que dicen que conseguir un trabajo ha sido un sueño cumplido a nivel de los indicadores y sus variables, ¿cómo están? Entonces vemos que tienen la gratitud allá al 100%. Entonces, las chicas de talentos 3 son chicas súper agradecidas, que manifestaron eso como parte, pues, de su vínculo con el programa. Se perciben como que tienen un bienestar físico, vemos aquí muy bajito la autonomía financiera, todavía sienten que no tienen esa fluidez o esa autonomía que les gustaría en la parte financiera. Entonces, ese tipo de ejercicios, ¿cierto? Es la invitación a que lo hagan nuevamente, inclusive cuando se vuelva a repetir la medición, que puede ser incluso en el mismo tiempo de esta final, segundo semestre de 2021, y ya tengamos el doble o el triple de los datos, hacer el mismo ejercicio, navegar por los filtros, escribir mientras una navega y va haciendo esas conclusiones así como yo se las estoy aquí charlandito dando, ir anotándolas, ¿cierto? Entonces, muchas veces en términos de cooperación internacional o de convocatorias abiertas, nos preguntan datos específicos de género. Por ejemplo, nosotros estamos en este momento corriéndole un informe con el BID que tenemos que presentarle del proyecto que tenemos con Fama, y hay 3 tipos de información que al BID le interesa que nosotros le presentemos. Información de las mujeres, de personas con discapacidad y brecha digital. Entonces, todo lo que nosotros tenemos a nivel de los indicadores tiene que ser transversalizada por eso. Entonces, ¿cómo están las mujeres? En los indicadores. ¿Cómo están las personas con discapacidad? En los indicadores. Aquellos que tienen brecha digital, ¿cómo aparecen en los indicadores? Esos 3 puntos son los que les interesa al BID. Entonces, volviendo al diseño de este tipo de tableros, eso también es una de las preguntas que ustedes se tienen que hacer. ¿A quién tengo yo que hablarle con estos datos? ¿Es al BID? ¿Es a la otra organización de cooperación internacional? ¿Es para nosotros internamente? Porque eso ya puede estar aquí. Entonces vamos a suponer que el BID nos pidió esa data de esos 3, con esas 3 lineamientos que les menciona, y dentro de 6 meses vuelve con la misma historia. Muy fácil. Yo regreso aquí, filtro por género, filtro por tipo de discapacidad, por brecha digital, ¿cierto? Y ya tengo esa información ahí cuidadita, organizada, y simplemente
me queda la fase de pasarla o organizarla en el informe en hallazgos. Entonces, esa es la facilidad y la utilidad de tener ese tipo de visualizaciones en el Power BI. Entonces, es así, ¿cierto? Como se organiza o se extraen esos hallazgos estadísticos de las entrevistas. Esto vino inclusive pues de las entrevistas con los jóvenes. Nosotros hicimos una categorización de las respuestas cualitativas, entonces para que también eso es un datico. Lo cualitativo también puede extrapolarse o llevarse aquí al Power BI, obviamente tiene que ir en términos numéricos, nada de palabras, nada de narrativa, entonces lo que sí se hizo fue una categorización de las principales respuestas y con base en eso también se armaron aquí categorías que eran importantes según nuestros criterios como investigadores que ustedes conocieran. Entonces, la capacidad de frustración, la capacidad de persistencia, de ir atrás de lo que se proponen, de aprovechamiento del tiempo libre. Entonces, estas fueron preguntas que quizás al momento de hacérselas a los jóvenes vinieron en formato de narrativa. Sí, yo salgo con mi mamá y aprovecho el tiempo libre con ella, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando ya tenemos el volumen, ¿cierto?, de respuestas de corte cualitativo, esas respuestas se pueden llevar a una categorización, o sea, 5 dijeron que pasaban el tiempo libre con la mamá, 10 con los amigos, 11 con la novia. Entonces aquí ya tenemos 3 categorías diferentes, ¿cierto? Mamá, amigos, novia. Esas categorías se les da un número, 1, 2 y 3, y luego se puede ya, cuando ya se hace como esa traducción a lo numérico, se puede colocar aquí también en el Power BI. Entonces, básicamente lo que ustedes van a encontrar es las respuestas de esa categoría evaluadas en la escala Likert. Entonces, si ellos decían que se sienten satisfechos con la vida que tienen hoy, entonces ya vemos pues que el 40% dice que sí, que se siente muchísimo, o sea, esa era como las escalas, muchísimo, mucho, más o menos, la 2 creo que era no tanto y nada. Entonces, ellos ahí fueron también dando un aporte numérico y con base en eso pues se crearon también esas gráficas de escala Likert. Pero bueno, entonces regresemos ya a la parte final de nuestro entrenamiento. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, consideración, comentario sobre los hallazgos estadísticos? Valentina, yo te pregunto, no sé si sea muy dispendioso o no se contemple, cuando hablan en la parte de la satisfacción por el empleo conseguido, ¿cierto? Esa satisfacción se asume como que ellos están como tranquilos porque están trabajando, o es una satisfacción porque es lo que ellos realmente querían hacer o porque el mismo trabajo les está dando a ellos como esa satisfacción, o sea, de lo que aprendieron académicamente lo están haciendo, o simplemente se asume como que están trabajando, entonces ya están satisfechos. Esa es una excelente pregunta que le da mucha pertenencia a un hallazgo abductivo, porque el dato como tal solo nos habla de satisfacción. O sea, sí, un porcentaje de satisfacción, entonces no cabe una respuesta, ¿cierto? Como la que tú dices bien específica, si es con el trabajo, con su vida o con qué. Por eso es que es tan importante triangular esa información cuantitativa con lo que también dijeron en las entrevistas o en los grupos focales, porque ahí ya te puede venir esa respuesta. Como la satisfacción que ellos en un instrumento cerrado, ¿cierto?, de corte cuantitativo, es asociada en los grupos focales a satisfacción con el trabajo, a satisfacción. De hecho muchas investigaciones, pensando en ese punto de aclarar dónde ellos ven, por ejemplo, la satisfacción, hacen primero lo cuantitativo, o sea, hacen primero el levantamiento cuantitativo, y cuando ya tienen esos datos, así como tú lo acabas de colocar, hacen la parte cualitativa justamente para profundizar en esas respuestas. Entonces, a ver, definitivamente la satisfacción que expresaron por el instrumento cuantitativo es asociada, según lo que nos contaron en el grupo focal, con el trabajo, tener más autonomía financiera,
Entonces ayuda a justificar el número. Entonces por eso es que yo siento que el número no puede quedar solo porque queda demasiado corto en ese punto. Entonces, Perdóname, Vale. Y por ejemplo, nosotros, o sea, cuando ya nos corresponda a nosotros tomar las riendas de todas estas mediciones, eso, o sea, nos tendremos que volver a sentar a analizar ese tipo de cosas, ¿cierto? Mirar la pertinencia, mirar el tiempo, mirar el interés institucional de hasta qué profundidad llegar. ajá. Porque si se tiene poca gente, poca disponibilidad, etcétera, uno dice, se hace una medición general, pero si se decide institucionalmente profundizar, porque es que esa pregunta que hace Amparo le aplica a todo el mundo. O sea, nosotros en este momento nos hacen un test y habrá quien diga estoy satisfecha, habrá quien me falta, ¿sí me entiende? Es una condición del ser humano. ¿Por qué se siente satisfecho? La prioridad de unos es ganar muchísimo dinero, así vivan, trabajen horrible, o al contrario, que trabajen muy contentos, pues pensando en la satisfacción de lo que estudiaron y todo ese cuento y con bajo salario. Eso es supremamente subjetivo. La institución tiene que definir por qué línea se va a ir y qué tanto va a profundizar en el tema. O también, Valentina, por ejemplo, cuando se diseñó ese instrumento cuantitativo, pues no sé, o sea, usted se encuentra satisfecho ¿con qué? Con el trabajo y como tener unas alternativas de por qué está satisfecho, ¿cierto? Que respondan de pronto a lo que está hablando Amparo. Entonces podría ser también como que, dependiendo también lógicamente de lo que está diciendo Liz, como definir también en la misma construcción de instrumentos, si solamente vamos a dejar la pregunta para responder sí o no, o sea, quiero saber si está solamente, o sea, simplemente satisfecho o quiero conocer la razón por la cual está satisfecho. Entonces, eso también ayudaría mucho como a poder concretar y definir, especificar un poco más el análisis de esas respuestas. Ajá. Valentina, es que ahí no se podría también, por ejemplo, con lo que dice Luces, en lo de preguntas abiertas y cerradas, ¿cierto? Porque no es lo mismo que me lean a mí sí o no, a yo ya dar como una observación en esa pregunta, ¿cierto? Y también con el grado de efectividad que se responda a la pregunta. Por ejemplo, si fuéramos a tomar el caso de los chicos, donde los papás en todo este acompañamiento, ¿se siente satisfecho usted en la Fundación Óyeme? ¿Sí? No, ¿cierto? No hay otra posibilidad si la dejo no abierta, podría dar ya el papá, la mamá o quien vaya a responder, o las instituciones, y ahí sí hacer como ese grado de medición, porque cuando son tan cerradas, creo que a veces es más difícil, o no, no sé, desde la investigación ahí, Valentina, ¿qué opinas? Creo que el aporte de Amparo es muy viable, la forma también como la pregunta va direccionada y también una salida muy tradicional es el por qué, ¿cierto? Que el por qué sí es una pregunta abierta, entonces sin importar que la pregunta principal sea cerrada, por ejemplo, sí o no, en una escala Likert, dejar una pregunta complementaria abierta, como el por qué, donde se profundice eso, como bueno, dijiste que te sientes identificado con esa afirmación de que estás satisfecho con tu trabajo en un 5%, cuéntanos por qué, entonces, porque el trabajo me ha permitido tener esto, viajar aquí, se puede hacer de esa forma y luego esas respuestas del por qué se hace ese proceso de categorización que les mencioné hace poco para poderlos llevar al Power BI y que todavía se encuadre dentro de lo cuantitativo y es que de las respuestas que obtengamos en ese por qué, ¿cierto? Se armen categorías de acuerdo con las similitudes de las respuestas y al final entonces vamos a tener varias categorías del por qué el joven está satisfecho. Eso también es una forma de hacerlo que nos da esa una mayor riqueza en los detalles. Sí quedó claro esa parte del por qué. Sí, gracias. Listo. Bueno, queridas, entonces, finalmente entonces vamos a hablar de los hallazgos abductivos, ¿cierto? Que es justamente, como les decía, otro camino para retroalimentar esas
respuesta, ¿cierto? Hallazgos de corte estadístico principalmente, que a veces vienen pues solo con el dato puro y nos gustaría pues darle más cuerpo, contexto, historia, y para eso pues viene el hallazgo aductivo. Entonces el hallazgo aductivo, como les comentaba hace poco, es el momento en que triangulamos, ¿cierto? Que tejemos información desde lo cualitativo, desde lo cuantitativo y artículos e investigaciones científicas que nos ayuden a darle también como ese cemento pues que pegue todo. Entonces, les traía aquí un ejemplo. Dentro de la investigación con talentos, el tercer indicador de impacto que se midió fue el nivel de conciencia. Entonces, conciencia como la capacidad para percibirse a sí mismo en el mundo, con conocimiento reflexivo de las cosas, promoviendo actuaciones que apunten al bienestar personal y en grupos donde la persona se desenvuelve, entendiendo y conociendo el círculo de influencia y tratando de extenderlo. Entonces, esa es una definición de conciencia que vino de la conceptualización del indicador, pero cuando nosotros ya hicimos el análisis de cómo era la conciencia de los jóvenes, vimos que ellos sí tienen conciencia de sus capacidades y cómo pueden implementar los logros, ¿cierto?, de sus objetivos de vida. O sea, lo que se obtuvo es que a partir de la metodología implementada en talentos, los jóvenes sí comenzaban a generar capacidades o una visión de qué son capaces ellos de hacer, que sí tienen una visión de futuro más allá de pronto de lo que pueden a veces encontrar con las familias. Y este hallazgo que se vio tanto en las entrevistas como también en lo numérico, lo analizamos a la luz de Cardoso 2020, donde dice que esa construcción de conciencia de la persona, de uno mismo, y para que esto suceda es necesario mirar hacia la complejidad de la estructura de la identidad cultural, social y moral. O sea, no se trata simplemente de un proceso único, individual, sino que la creación de conciencia depende de dónde vivimos, con qué nos relacionamos, qué tipo de valores nos han inculcado. Y también con un posicionamiento familiar de límites y posibilidades. Entonces aquí volvemos a lo que hablábamos en algún momento. Hay algunos chicos que son sobreprotegidos por su discapacidad, esto disminuye, ¿cierto?, el nivel de conciencia sobre sus capacidades que él pueda generar. Entonces, eso, según Cardoso 2020-2020, es uno de los factores que influye si el joven tiene o no tiene conciencia, y es los límites y las posibilidades a nivel familiar. Y lo importante es traspasar en el fortalecimiento de las discusiones, el mantenimiento y la garantía de los derechos y deberes de la persona con discapacidad. Entonces, otra cosa muy importante que dice Cardoso es, si a nivel familiar tenemos ciertos límites y ciertas posibilidades para que el chico gane esa conciencia de capacidades, es muy importante que fortalezcamos espacios y discusiones donde ese chico tenga acceso a esa información sobre sus derechos y sus deberes, porque claramente el conocer derechos y deberes le permite también aumentar su conciencia y sus capacidades. Entonces, nosotros colocamos ya para finalizar que es importante la interacción de los jóvenes con referencias y de la celebración de la identidad como proceso en construcción. Hacer saber que la ausencia de algún grado auditivo no se puede pasar por alto y no se exagera como un impedimento en el proceso de la construcción como ser que existe y que debe ser considerado en su totalidad. Entonces, salir, que pues no tiene nada que ver con usted, sino es una concepción más bien teórica de identidad. Identidad no es algo que se porta, ¿cierto? La identidad es una característica de la personalidad, lo cual determina la forma como él ve el mundo. Entonces, por eso se tiene que tener en cuenta en la construcción de la identidad y por mismo de la conciencia. Entonces, esto aquí es una forma de triangular ese hallazgo que fue descrito por los jóvenes, que fue encontrado en la parte cuantitativa y que al de Cardoso no solamente nos da evidencia de cómo se construye la conciencia en una persona con discapacidad, sino que también nos da algunas luces de cómo hacer que definitivamente sí surja la conciencia por parte de los jóvenes sobre sus capacidades, y es entender muy bien en qué nicho cultural, social o moral ese joven está, entender muy bien el tipo de familia, generar discusiones sobre derechos y deberes, que él entienda que la identidad es una construcción y no es algo ahí estático en el tiempo, no, que todo el tiempo estamos en ese proceso de construcción y de autoconcientización. Entonces, a partir de un hallazgo deductivo, ¿cierto?, que ya también tuvo sus pilares en la investigación y que tiene pues ese autor por detrás mostrándonos caminos, ¿qué decisiones creen ustedes que se pueden tomar a partir de eso que les comenté?
Si ustedes fueran las líderes del proyecto, leen esto, ¿qué se les ocurriría así rápidamente que se puede generar a partir de esta discusión? Que No por queda ejemplo, claro. ahora que hablas de cultura, pues de la construcción de una cultura, las muchachas pues en talento se encuentran más con esto y es cuando ellos ya llegan a su entorno social, cultural sordo, que es bastante radical en muchas personas y que ellos entran ahí como temerosos porque los otros casi que los obligan a que nada de oralismo, que solo señas, que sus derechos. Entonces, este tipo o sea, de trabajarles y explicarles cómo se construye una cultura que no es que el sordo más viejo dice que es que tiene que ser con lengua de señas para que ellos no se sientan tan atropellados. Igual hay unos que desarrollan pues una autoestima fuertecita y lo soportan, pero hay otros que son supremamente maleables o moldeables al llegar a esa cultura sorda radical. Entonces, sí, yo creo que Piedad y Diana lo han detectado, y imagino que desde el tema de autoestima y todo eso para fortalecerlos y no fallecer ante esas presiones sociales que les afectan tanto. Eso. Otro que, o sea, perdón, alguien más iba. Sí, mira, o sea, cuando uno lee eso que está ahí y así muy rápidamente, entonces, como el análisis de estos datos es para dar respuesta a preguntas, inquietudes y para mejorar, entonces uno pensaría que dentro del programa de talentos hay que fortalecer los encuentros con muchachos que ya tienen, digamos, unos niveles de educativos y unos niveles de autonomía e independencia mayor, o sea, muchachos que ya tienen una historia, que han pasado por unos niveles de educación superior y que ya tienen, digamos, trabajos más, digamos, que ya han definido su situación laboral y que gracias a eso han adquirido una cantidad de bienestar en cuanto a calidad de vida. Se podría pensar también encuentros con muchachos que son usuarios de lengua que también pueden tener una situación definida, o con muchachos que todavía no tienen o que ya han pasado después de que han culminado, digamos, una básica secundaria, que no pudieron estudiar y que tienen otra situación de vida que no está tan definida. De manera que puedan ellos puedan hacer unos juicios críticos y reflexivos desde hasta dónde podrían ellos trascender en la vida, algo así. Súper, exacto, eso también es como lo que más me llama a mí la atención de este tipo de aproximaciones de Cardoso. ¿Alguien más se le ocurre algo que pueda surgir como recomendación de este tipo de hallazgo aductivo? Bueno, otro que para mí, porque el de las referencias creo que ya sucede, si no estoy mal, Pia y Diana ahí me comentarán, pero entonces sabemos que sucede y es muy importante a nivel, ¿cierto? Pues de investigación nos damos cuenta que está súper bien colocado aquí de la importancia que tengan ese vínculo, esa aproximación con esos referentes, como Amparo lo coloca, tanto positivos como negativos, para yo tener un juicio crítico sobre la situación. El otro punto que creo también resalta de lo que Cardoso nos coloca es la importancia de esos momentos de discusión sobre derechos y deberes de la persona con discapacidad. Entonces, es más asociado a un posicionamiento político, no partido político, ¿cierto? Sino un posicionamiento político de el ser humano, ¿cierto? Como un ente que posee derechos y deberes en una sociedad. También es muy importante que ellos aprendan a entender cuál es la condición de su discapacidad en Colombia, cuáles son los marcos regulatorios, cuáles son los deberes, y sobre todo porque y aquí también pues con todo el respeto, y me pueden decir de pronto que si estoy equivocada, cuando nosotros trabajamos con personas con discapacidad, nosotros somos muy amplios hablando de los derechos, de la inclusión, y a veces se nos queda un poco rezagada la parte de los deberes. Entonces,
Muchas veces hemos encontrado en las mesas de trabajo comentarios como, no, es que ellos sienten que se lo merecen todo, que están más en una posición de victimismo. Entonces, hablar también del deber que tiene la persona, ¿cierto? Sin importar el tipo de discapacidad, como ciudadano, como colombiano, etcétera, también ayuda a ser un poco más crítico sobre eso, ¿cierto? Que yo también tengo que aportar a la sociedad o por lo menos respetar. Entonces, esos espacios donde se hable más en términos de derechos y deberes también pueden ser una forma de crear esa conciencia sobre sus capacidades, que al final, pues, cuando vamos a entender el impacto social que nosotras estructuramos en talentos, ese sería como un punto, que el nivel de conciencia aumente. ¿Y cómo podemos hacerlo? Trayendo jóvenes que sean referentes positivos y negativos, y entendiendo mejor ese marco donde se da la identidad de forma cultural, social y moral, quiénes son las familias, y también propiciando ese tipo de encuentros donde se hablen sobre los derechos, sobre los deberes. Son como algunas de las recomendaciones, ¿cierto? Que pues leyendo este pedacito se le vienen a la cabeza, y es aquí justo donde se hizo el ejercicio con Diana Piedad y el resto del equipo de entender en la práctica cómo funcionaría y si sería una recomendación válida o no, porque posiblemente mucho de lo que nosotras desde nuestra inferencia como agentes externas al quehacer de Óyeme son novedades, pero posiblemente ustedes ya lo han probado, no ha funcionado. Entonces, eso es muy importante, ¿cierto? Como al momento de que este hallazgo se convierta en recomendaciones, que el equipo, ¿cierto?, que domina el quehacer esté ahí y diga, oiga, eso ya lo hicimos, no funcionó, eso se puede intentar, eso parcialmente, eso súper chévere. Entonces, ese es como el filtro final donde van a parar estos hallazgos abductivos. Valentina, muy buena esa claridad, porque es que yo recuerdo un día que Diana que estábamos también analizando esto, y no solamente desde la discapacidad auditiva. Cuando uno trabaja con discapacidad está como toda esa parte pues, del merecimiento, y eso va asociado a otros entes como a la familia, ¿cierto? Entonces, porque mi hijo tiene discapacidad, tiene derechos y deberes, pero más ponen a veces en una posición del víctima y el victimario, ¿cierto? Entonces, como es así, entonces me tienen que dar, como es con estas condiciones, yo tengo derecho a, pero cuando uno le dice a él del deber que tiene con uno, entonces hay veces es complejo para que ellos entiendan a la sociedad en sí, cuáles realmente los deberes que ellos tienen, porque realmente uno hace una lectura social y es una cosa impresionante de eso de víctimas y victimarios, y termina uno ahí pues casi hasta buscándole el pan a cada uno, y hay que aprender como a desplegar esas dos situaciones. Valentina, más hacia esta parte que estamos manejando, o sea, cuando me podrías volver a presentar esa última diapositiva. Claro que sí. Cuando yo defino el indicador, ¿sí? A ver, yo hago una revisión bibliográfica y demás, y aquí es donde quiero que me aclare. Entonces, yo primero defino el indicador y después defino las variables que van a medir ese indicador. Sí. ¿Sí? ¿Es así? ¿Esa es la lógica? Sí. Sí, esa es la lógica. Y para yo poder definir ahorita este nivel de conciencia como la capacidad para percibirse a sí mismo, todo lo que dice ahí, yo tuve que haber hecho un rastreo bibliográfico amplio sobre lo que entendemos por nivel de conciencia. Sí, señora. Sí, bueno. Sí. Y ese rastreo bibliográfico, digamos que ese rastreo bibliográfico yo también lo puedo confrontar como con lo que los participantes de la investigación también entienden por nivel de conciencia, o solo lo dejo en el rastreo bibliográfico para asumirlo como una definición, llamémosla conceptual. Dame un ejemplo de cómo lo harías con los participantes, como hacer un primer barrido de qué entienden por conciencia. Sí, como para tener en cuenta de dónde parten ellos, como qué es nivel de conciencia, o sea, como cuando yo me voy con esta población digo, bueno, yo te puedo definir así lo que es el nivel de conciencia, pero me pregunto, en nuestros muchachos esto nos va a dar cuenta de realmente cuál es el nivel de conciencia de ellos, o cómo en ellos puedo medir el nivel de conciencia, ¿sí me entiendes? O sea, yo voy como a ese tipo de cuestionamientos en este momento. Porque, por ejemplo, aquí yo ya la he releído muchas veces, bueno, yo puedo visualizar cómo perciben ellos, cómo se perciben a sí mismos, y con conocimiento reflexivo de las cosas. Entonces,
¿cómo miro yo el conocimiento reflexivo que estos muchachos puedan tener? O sea, ¿cómo puedo yo medir esa parte? Es lo que yo me pregunto en este momento. ¿Sí me entiendes? O sea, entonces, cuando yo defino este indicador, entonces yo lo hago a la luz de la academia o de lo académico y también como a la luz de lo que nosotros como participantes entendemos por nivel de conciencia, o solamente me baso en lo académico. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos en la parte de definir qué es conciencia, sea a un nivel conceptual, pero ya cuando se va a hacer el momento del levantamiento de los datos, sí se aterrizan en lo máximo posible la forma de preguntar. Entonces, por ejemplo, ese que tú mencionas, conocimiento reflexivo, posiblemente de las que estamos aquí, muy pocas sepamos así en la punta de la lengua que es conocimiento reflexivo. Pero cuando ya tú entiendes, por ejemplo, supongamos que eso es una variable, ¿cierto? Conocimiento reflexivo es una variable para medir la conciencia. Tú entiendes en profundidad de qué se trata el conocimiento reflexivo, vas a tener la oportunidad de traducir eso a una afirmación, a una pregunta o a un ejercicio. Entonces, normalmente no se pregunta así directo como usted tiene conocimiento reflexivo o qué es el conocimiento, sino se coloca un ejemplo. Eso incluso lo aprendimos muchísimo con ustedes de... Por ejemplo, cuando tú aprendes algo nuevo, te das a la tarea de saber dónde lo puedes aplicar mejor, o sea, utilizar ahí sí ese dominio o la forma como hablan los participantes para aterrizar esa variable, sea por medio de una pregunta, una afirmación, de un ejercicio. Entonces, es ahí donde se hace como esa traducción de lo conceptual a lo que sucede en la práctica. De la forma que lo colocas de hacer como un levantamiento bibliográfico y luego, ¿qué entienden ustedes por conciencia? Creo que sería demasiado dispendioso. O sea, uno ir a preguntar a los jóvenes, por ejemplo, qué entienden por nivel de conciencia y no sé si de pronto en el ejercicio... Yo no diría tanto a los jóvenes, sino como a las personas que participan de ese proceso. Digamos, no sé si ustedes tuvieron la discusión con los que hicieron parte del levantamiento de los indicadores de impacto en el grupo talento, ¿sí me entiende? O como estaba diciendo, entonces simplemente yo me refiero a una definición académica y ya cuando defino variables es cuando voy aterrizando más eso conceptual a algo más tangible, por llamarlo de alguna manera. Sí, es como una jerarquía, o sea, en la parte superior lo más conceptual, teórico, ¿cierto? Luego lo vas bajando de nivel, ¿cierto? Un segundo nivel jerárquico en las variables, donde todavía se mantiene aspectos conceptuales, pero ya también se entiende cómo es que funciona eso en la práctica y donde definitivamente tiene que estar, así sea en lenguaje coloquial, es en las afirmaciones. Eso sí, reconozco, es un desafío porque que esté en un lenguaje entendible para las personas y que no se pierda el objetivo de la pregunta. Eso es muy complejo, inclusive en el momento de capacitar, cuando uno es el que crea los indicadores, crea el instrumento y luego se lo vas a pasar a que alguien lo aplique. Por eso es tan importante ese momento de capacitación para que la persona no cambie o tergiverse las preguntas de aquella afirmación o aquella pregunta, pero es súper fundamental. Incluso yo siempre traigo el ejemplo, nos pasó con las mamás. Nosotros hicimos ese tipo de levantamiento, ¿cierto? El concepto de conciencia, el concepto de autonomía, el concepto, creamos las variables, creamos las afirmaciones y cuando se lo fuimos a aplicar a la primera mamá, la señora solamente nos decía sí, no, sí, no. O sea, ya ahí nos dimos cuenta que ya no estaba entendiendo lo que le preguntamos. Entonces, volvimos a una segunda fase de reformular el instrumento. Entonces, en vez de hablar sobre, no sé, contexto, hablábamos sobre el lugar donde usted vive, su casa, su familia, o sea, palabras que sabemos se utilizan más en el día a día y que todavía se asociaban, por ejemplo, con contexto. Pero es súper retador, Amparo, creo que es una de las cosas más complejas. La ventaja, incluso aquí yo les doy la ventaja, como ustedes conocen a su público, hacer esa traducción de lo conceptual a lo práctico, considero va a ser mucho más sencillo, porque ustedes pues están ahí en el día a día, muy diferente de nosotras que somos muy técnicas, la mayoría. Valentina, pero aquí también me queda a mí como una duda, o es que muchas veces los jóvenes no tienen una claridad en esto de la conciencia porque por años ellos han sido como
o sea, crearon eso de acuerdo a lo que siempre les decían, usted es capaz de esto, usted no es capaz de esto, o sea, casi que no es su propia respuesta, sino lo que el ambiente, la mamá, no sé, todo el mundo le ha dicho, es que usted es muy bueno para esto, pero resulta que él no ha tenido como esa oportunidad de saber si es bueno o no. O sea, esa conciencia muchas veces es implantada. Entonces, yo diría que en esta parte pues de conciencia sí, a mí me parece muy subjetiva y me parece que hay que analizarla bastante porque esas respuestas podrían ser puestas, o sea, no serían de ellos, sino que se las fueron ya dadas, digamos que por otras personas y la han tenido, y es porque yo así siempre lo he escuchado. Cuando se pregunta esto, las mamás son las que dan básicamente la respuesta. Son las que, no es que él es muy bueno para eso, no es que a él no le gusta, pues si él no tiene ni siquiera la oportunidad de decir sí o no. Entonces, creo que ahí habría que analizar también eso, de dónde sale esa respuesta. Sí, y del momento, sí, de hecho, eso también fue un aprendizaje que salió de aquí, salió con ustedes y era al momento de captura de esas respuestas, los jóvenes estaban solos para justamente evitar esa influencia, que sí, entiendo el punto, puede ser que por años la mamá le ha dicho, ¿cierto? El cuidador y está, como tú le dices, implantada, pero creo que eso no solamente pues con los chicos con discapacidad, creo que con todos. De hecho, por ahí hay un dicho que dime de las 5 personas con las que más andas y te diré quién eres. Siento que en el sentido en que las personas que nos rodean todo el tiempo están mandándonos señales o mensajes positivos y negativos que al final nosotros se nos implantan. Eso es una variable externa que debemos intentar al máximo controlar. La forma como lo hicimos en este tipo de levantamiento fue con base en la sugerencia de ustedes de los jóvenes estar solos, que la mamá no estuviera en el momento de la entrevista o la mamá lo cuidaba. Digo mamá porque pues casi todos, la cuidadora principal era la mamá. Entonces, al momento de la entrevista se les pidió eso, incluso Diana y Piedad nos ayudaron mucho como con el mensaje de eso, como, ay, para este espacio no necesitamos que estés con nadie, queremos solamente conocerte a ti, justo para intentar disminuir, ¿cierto? O controlar esa variable externa, pero considero, ¿cierto? Pues del margen de la ética de la investigación, que posiblemente sí existe una influencia muy grande por lo que los papás, ¿cierto? Les han pasado a ellos sobre lo que es capaz o son capaces o no lo son. Pero en el caso del levantamiento, y ya volviendo al ejercicio de ustedes, ¿cierto? Con mayor autonomía hacerlo, creo que ahí yo vuelvo. O sea, cuando nosotros intentamos hacer el aterrizaje de los conceptos y cómo los vamos a preguntar, fue mágico contar con ustedes porque fue justamente eso, fue, mire, usted no puede hablar de cosas si no coloque un ejemplo, pídale a él que repita lo que usted le preguntó. Entonces, con Diana y con Piedad principalmente creamos como 3 tipos de estrategias diferentes de cómo intentar al máximo controlar esas variables externas. Pedirle que estuviera solo, darle ejemplos, pedirle que repitiera la información, para reformular la pregunta si veíamos que no estaba siendo entendida. Entonces sí siempre va a haber ese riesgo y creo que eso puede ser incluso un apartado o un punto de discusión en algún punto de la investigación, de cuidados éticos, de formas de hacerlo, puntos de cuidado, levantamiento de la información. Pero si tuvimos, ¿cierto? Esos cuidados como los que ustedes nos ayudaron a tener al momento del levantamiento de información, podemos estar más tranquilos que definitivamente la información sí es fidedigna, o por lo menos en ese recorte de los jóvenes. Entonces, nosotros fuimos muy por ese camino que ustedes nos indicaron para intentar que las informaciones definitivamente vinieran de la forma o de la mejor forma posible. Pero siento que sí, eso siempre sucede. Nosotros estamos ahora, como les comenté, justo en un levantamiento con Confama, donde es todo lo contrario. Valentina, qué pena te interrumpo. Me tengo que retirar. Entro a una reunión ya mismo. Mil gracias por todo. Yo también, entonces solamente voy a hacer como la conclusión. Y yo creo que todas. Gracias sí. a todas. Chao, niñas. Yo también. Chao, Te Liz. agradezco mucho, Valentina. Chao. Chao, Liz. Igual les dejo la grabación, ¿cierto? Ahorita al final de la tarde les voy a compartir como el canal de YouTube con todas las grabaciones por si de pronto les queda más fácil allá acceder a la información.
Y si quieren algún tipo de información, de lectura complementaria sobre ese tema de hallazgos, por favor cuenten conmigo, voy a estar súper pendiente para que sigamos ahí aprendiendo sobre la creación de los hallazgos. Perfecto, muchísimas gracias Valentina, muy amable. Gracias Valentina, que esté muy bien, chao. Gracias, feliz chao. día. Dianilla, chao. Chao. Chao, niñas, que estén adiós. bien. Chao.